Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Al finalizar el Sermón del Monte, el Salvador enfatizó la verdad eterna de que solo cuando se cumple la voluntad del Padre se puede recibir la gracia salvadora del Hijo. Declaró: "No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad". Nuestra comprensión de este episodio se amplía cuando reflexionamos en una revisión inspirada del texto. De manera significativa, la frase del Señor que se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, "Nunca os conocí", fue cambiada en la traducción de José Smith a "Nunca me conocisteis". Consideren también la parábola de las 10 vírgenes. Recordarán que las 5 vírgenes insensatas no estaban preparadas, pero fueron a buscar aceite para sus lámparas después de escuchar el llamado a ir y recibir al novio. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las 5 vírgenes insensatas, diciendo, Señor, ábrenos. Mas respondió él, diciendo, de cierto os digo, que no os conozco. Lo que esta parábola implica para cada uno de nosotros se amplía en otra revisión inspirada. De manera importante, la frase "no os conozco", como se encuentra en la versión del Rey Santiago de la Biblia, se aclaró en la traducción de José Smith como "no me conocéis". Las frases "nunca me conocisteis" y "no me conocéis", "no me conocéis", deberían ser la causa de una profunda autoevaluación espiritual para cada uno de nosotros. ¿Solamente sabemos acerca del Salvador o estamos llegando a conocerlo cada vez más? ¿Cómo llegamos a conocer al Señor? Esas preguntas del alma son el centro de mi mensaje. Con sinceridad pido la ayuda del Espíritu Santo mientras consideramos juntos este tema fundamental. Jesús dijo, "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais". Hermanos y hermanas, llegamos a conocer al Padre cuando llegamos a conocer a su Hijo amado. Un propósito importante de la vida mortal no es simplemente saber acerca del unigénito del Padre, sino también procurar conocerlo. 4 pasos esenciales que pueden ayudarnos a llegar a conocer al Señor son: 1. Ejercer fe en Él. 2. Seguirlo. 3. Servirle. Y 4. Creerle. El ejercicio de la fe en Jesucristo consiste en confiar en sus méritos, misericordia y gracia. Comenzamos a conocer al Salvador cuando avivamos nuestras facultades espirituales y ponemos en práctica sus enseñanzas, hasta dar cabida en nuestra vida a una porción de sus palabras. A medida que nuestra fe en el Señor aumenta, confiamos en Él y tenemos confianza en su poder para redimir, sanar y fortalecernos. La verdadera fe se centra y se basa en el Señor y siempre nos conduce a actuar con rectitud. La fe en Cristo es el primer principio de la religión revelada, el fundamento de toda rectitud y el principio de acción de todos los seres inteligentes. Debido a que actuar de acuerdo con los principios correctos que el Redentor proclamó es esencial para recibir y ejercer la verdadera fe, la fe sin obras es muerta. Hemos de ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Escuchar la palabra de Dios y recibir el don espiritual de la fe en el Salvador están estrechamente relacionados, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Nos familiarizamos con Él y con su voz cuando estudiamos y nos deleitamos en sus palabras en las Escrituras. Oramos al Padre en su nombre con verdadera intención y buscamos la compañía constante del Espíritu Santo. Aprender y aplicar la doctrina de Cristo en nuestra vida es un requisito previo a recibir el don de la fe en Él. El ejercer la fe en el Señor es una preparación necesaria para seguirlo. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés son ejemplos poderosos de escuchar y seguir al Maestro. El Salvador también nos instruye a ustedes y a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tomar su cruz es abstenerse de toda impiedad y de todo deseo mundano y guardar los mandamientos del Señor. El Salvador nos ha exhortado a llegar a ser como Él, de modo que seguir al Señor incluye emularlo. Seguimos llegando a conocer al Señor cuando procuramos ser como Él mediante el poder de su expiación. En su ministerio terrenal, Jesús marcó la senda, guió el camino y estableció el ejemplo perfecto. Una idea correcta de su carácter, perfección y atributos proporciona un propósito duradero y una dirección clara al seguirlo en el camino del discipulado devoto. Seguir al Salvador también nos permite recibir un conocimiento real de que la manera en que vivimos está en concordancia con la voluntad de Dios. Tal conocimiento no es un misterio desconocido y no se centra principalmente en nuestras labores mundanas ni las preocupaciones de la vida mortal. Más bien, el progreso firme y sostenido a lo largo de la senda del convenio es el modo de vida que a Él le agrada. El sueño de Lehi en el Libro de Mormón señala la senda que debemos seguir, las dificultades que encontraremos y los recursos espirituales que están disponibles para ayudarnos a seguir al Salvador y venir a Él. Seguir adelante por el sendero estrecho y angosto es lo que Él quiere que hagamos. Probar el fruto del árbol y llegar a estar profundamente convertidos al Señor son las bendiciones que Él anhela que recibamos. Por lo tanto, Él nos invita: ven, sígueme. Tanto ejercer la fe como seguir a Jesucristo son los preparativos necesarios para servirle. Porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Llegamos a conocer más plenamente al Señor cuando le servimos y trabajamos en su reino. Al hacerlo, Él nos bendice con ayuda divina, dones espirituales y mayor capacidad. Nunca estamos solos cuando trabajamos en su obra. Él declaró: «Iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros». Llegamos a conocer al Salvador cuando hacemos lo mejor posible para ir a donde Él desea que vayamos, cuando nos esforzamos por decir lo que Él quiere que digamos, y cuando llegamos a hacer lo que Él quiere que seamos. Cuando reconocemos sumisamente nuestra total dependencia de Él, Él aumenta nuestra capacidad para servir de forma más eficaz. De manera gradual, nuestros deseos se alinean más completamente con sus deseos y sus propósitos llegan a ser los nuestros, de tal forma que no pediremos lo que sea contrario a su voluntad. Servirle requiere todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Por consiguiente, servir desinteresadamente a los demás contrarresta las tendencias egocéntricas y egoístas del hombre natural.
Llegamos a amar a aquellos a quienes servimos. Y ya que servir a los demás es servir a Dios, llegamos a amarlo a Él y a nuestros hermanos y hermanas más profundamente. Tal amor es una manifestación del don espiritual de la caridad, que es el amor puro de Cristo. Pedid al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de este amor que Él ha otorgado a todos los que son sus discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo, para que lleguéis a ser hijos de Dios, para que cuando Él aparezca seamos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es, para que tengamos esta esperanza, para que seamos purificados así como Él es puro. Llegamos a conocer al Señor cuando somos llenos de su amor. ¿Es posible ejercer fe en Él, seguirlo y servirle, pero no creerle? Conozco a miembros de la Iglesia que aceptan como verdaderas la doctrina y los principios que contienen las Escrituras y que se proclaman desde este púlpito. Aún así tienen dificultad para creer que esas verdades del Evangelio se aplican específicamente a su vida y a sus circunstancias. Parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos, ni que funcionen en su vida. También encuentro a hermanos y hermanas que cumplen con sus llamamientos obedientemente, pero para quienes el Evangelio restaurado todavía no ha llegado a ser una realidad viviente y transformadora en su vida. Llegamos a conocer al Señor cuando no solo creemos en Él, sino también creemos lo que ha dicho y sus promesas. En el Nuevo Testamento, un padre le pidió al Salvador que sanara a su hijo. Jesús respondió, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. He meditado muchas veces en la petición de este padre, ayuda mi incredulidad. Me pregunto si el propósito de la súplica del hombre no era principalmente que lo ayudara a creer en Jesús como nuestro Redentor y en su poder sanador. Puede que él ya reconociera a Cristo como el Hijo de Dios, pero quizás necesitaba ayuda para creer que el poder sanador del Maestro en efecto podía ser tan individual y personalizado como para bendecir a su propio Hijo querido. Puede que haya creído en Cristo en general, pero no en Cristo específica y personalmente. Con frecuencia testificamos de lo que sabemos que es verdad, pero quizás la pregunta más relevante para cada uno de nosotros es si creemos lo que sabemos. Las ordenanzas sagradas que se efectúan por la debida autoridad del sacerdocio son esenciales para creerle al Salvador, llegar a conocerlo y, en definitiva, creer lo que sabemos. Y el sacerdocio de Melquisedec administra el Evangelio y posee la llave de los misterios del reino, sí, la llave del conocimiento de Dios. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Hermanos y hermanas, creemos y llegamos a conocer al Señor cuando la llave del conocimiento de Dios, administrada mediante el sacerdocio de Melquisedec, abre la puerta y hace posible para cada uno de nosotros que recibamos el poder de la divinidad en nuestra vida. Creemos y llegamos a conocer al Salvador cuando lo seguimos, al recibir y honrar con fidelidad las ordenanzas sagradas y tener cada vez más su imagen grabada en nuestros rostros. Creemos y llegamos a conocer a Cristo cuando experimentamos personalmente el poder transformador, sanador, fortalecedor y santificador de su expiación. Creemos y llegamos a conocer al Maestro cuando el poder de su palabra está firme en nosotros, su palabra está escrita en nuestra mente y corazón, y abandonamos todos nuestros pecados para conocerlo. Creerle significa confiar que sus abundantes bendiciones están disponibles y se aplican a nuestra vida personal y a nuestra familia.
Creerle con el alma entera se logra cuando seguimos adelante por el camino del convenio, sometemos nuestra voluntad a la suya y aceptamos sus prioridades y su tiempo para nosotros. Creerle, aceptar como verdadero su poder y sus promesas, trae perspectiva y paz a nuestra vida. En un día futuro, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. En ese día bendito, sabremos que Él nos conoce a cada uno por nombre. Testifico y prometo que podemos no solo saber acerca del Señor, sino también llegar a conocerlo. A medida que ejercemos fe en Él, lo seguimos, le servimos y le creemos. De ello testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.